Hola, ¿qué tal, amigos de María Visión? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre contentísimo de que nos permita entrar a sus hogares desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Les mando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica y a los amigos de todas partes del mundo a donde llega esta señal Luz Católica. Este es su programa Concilios y el día de hoy vamos a tratar pues algo más sobre un decreto muy importante porque es sobre el apostolado de los seglares del Concilio Vaticano II. Bienvenidos, iniciamos. Aquí estamos ya en su programa Concilios y les recuerdo nuestras vías de comunicación. Tenemos el correo concilios@mariavision.com en donde podemos preguntar o mandar algún mensaje que yo responderé durante la semana. También para comunicarnos inmediatamente o rápidamente tenemos mi cuenta de Twitter @PHILOS, @filos 1403. O también se encuentra con mi nombre, Manuel Ocampo Ponce. Y si no tiene usted Twitter, también cuento con la cuenta de Facebook, Manuel Ocampo Ponce en Facebook. Si usted me hace una solicitud o me puede mandar un mensaje privado, por ahí nos podemos comunicar durante el programa. Este programa Concilios, ha estado dedicado al Concilio Vaticano II, que es el último concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Ecuménico quiere decir de toda la Iglesia. Un concilio es una asamblea en donde se reúne toda la Iglesia cuando es ecuménico para tratar asuntos principalmente de fe y de moral, de costumbres. Recordemos que el magisterio de la Iglesia Católica, tenemos dos tipos de magisterio, el magisterio ordinario y el magisterio extraordinario. El magisterio extraordinario es cuando el Papa, como autoridad suprema de la Iglesia, habla ex cátedra y hace una formulación solemne sobre alguna cuestión de fe o de moral. Ahí hay infalibilidad papal cuando lo hace de esta manera. En la historia pocas veces se ha hecho una afirmación de este tipo, pero también tenemos el magisterio ordinario de la Iglesia, que es, cuando todo lo que ha vivido la Iglesia durante los 2000 años que lleva y que se encuentra en los documentos y que se ha realizado en los concilios. Bueno, también tenemos otro magisterio extraordinario que es el Papa junto con todos los obispos. Fíjese, un obispo solo no es magisterio de la Iglesia, pero el Papa solo sí cuando habla es cátedra y cuando está junto con todos los obispos. El Papa junto con todos los obispos sí es magisterio. Y si no, el magisterio ordinario, que es lo que siempre se ha enseñado en la Iglesia durante los 2000 años de historia. Y esto, ¿qué importancia tiene? Mucha, porque ahí es donde viene la doctrina, es, todo el depósito doctrinal de lo que los cristianos debemos creer, tanto en cuestión de dogma como en cuestión de moral. Por eso es tan importante que los católicos conozcamos estos concilios y los documentos que salen a partir de ellos. Este documento es importante porque habla de los seglares, del apostolado de los seglares. Y los seglares somos todas las personas que no estamos en la jerarquía católica. Hay que recordar que la Iglesia Católica no se reduce nada más a la jerarquía, es decir, al Papa, a los obispos, a los presbíteros. No se reduce nada más a eso, sino que es todos los bautizados en comunión con Cristo. Ni siquiera se reduce a los que estamos vivos actualmente, sino que tenemos una iglesia peregrinante, que es la iglesia que está en la tierra, que incluye al Papa, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a los laicos, a los religiosos y a todos los bautizados, que se denominan con el nombre de fieles. Fieles son los bautizados. Cuando es infiel es una persona que no ha sido bautizada. Los fieles somos los bautizados en comunión con Cristo y con el Espíritu Santo
por alma de la iglesia. Pero además tenemos la iglesia purgante, todos aquellos hermanos que han muerto, que han fallecido y están en el purgatorio, por quienes debemos rezar mucho para que salgan pronto, terminen el purgatorio, que es esta etapa que es necesaria para todo lo que no logramos perfeccionar para alcanzar la vida eterna en este mundo, en ese estado que es el purgatorio, pues vamos nosotros a alcanzar esa perfección. Bueno, pero además tenemos la iglesia triunfante, que es la iglesia que está en el cielo, de los bienaventurados en el cielo, los que ya alcanzaron la bienaventuranza eterna y se encuentran viviendo ya con Dios y gozando. Todo eso es la iglesia católica, no es nada más los obispos, los presbíteros, el padre, el párroco de mi parroquia. A veces reducimos la iglesia a algo muy pequeñito y decimos la iglesia, como si además nosotros no estuviéramos dentro de la misma iglesia. Todos los bautizados estamos dentro de la misma iglesia y tenemos una misión. El día de hoy vamos a hablar de este documento y sobre todo en el capítulo 2 nos vamos a centrar del decreto sobre el apostolado de los seglares, y este capítulo 2 habla sobre las finalidades, es decir, el fin que se persigue con la evangelización de los seglares, con el trabajo de los seglares. Seglar viene de sécula, que es secular, de los que estamos en el mundo. Y fíjense, algo muy importante de esta misión, de esta finalidad, es que Jesucristo, al encarnarse, no únicamente se dedica, aunque principalmente, a la salvación, es decir, a los bienes espirituales, sino que pretende restaurar todo el orden temporal. Bueno, ahorita vamos a ver un material en donde viene esto, y fíjense ustedes cómo al principio dice que busca la restauración de todo el orden temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no hay que pensar que cuando nos muramos vamos a ser como ángeles, espíritus nada más sin cuerpo, sino que vamos a conservar nuestro cuerpo. Por eso Cristo resucitó en cuerpo y alma, y por eso el cuerpo implica también todo el universo, es decir, el cosmos y todas las estructuras temporales que están hechas para que el hombre viva en cuerpo y alma. Fíjense cómo el documento lo va a decir, que no se pretende exclusivamente la salvación del hombre, aunque como finalidad esa es la principal, sino la restauración de todo el orden temporal. Ahora, tampoco hay que pensar por esto que los animales, las plantas y los planetas van a gozar de la visión beatífica de Dios, como si fueran personas, no, pero cada uno en su orden, todo tiene que ser restaurado, y no nada más esto, sino todas las obras técnicas, todos los que son sistemas políticos, económicos, hay que restaurar absolutamente todo. ¿Y a quiénes les corresponde ese papel? A los laicos. Vamos a disfrutar este material para que usted escuche directamente de las palabras del concilio lo que dice este documento. El capítulo 2 del decreto sobre el apostolado de los seglares, Apostolicam Actuositatem, del Concilio Vaticano II, se dedica a los fines que hay que lograr e inicia a partir del número 5 con las siguientes palabras textuales. La obra redentora de Cristo, aunque de por sí tiende a salvar a los hombres, se propone también la restauración de todo el orden temporal. Por ello, la misión de la Iglesia no es solo ofrecer al hombre el mensaje y la gracia de Cristo, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Los seglares, por tanto, al realizar esta misión de la Iglesia, ejercen su propio apostolado, tanto en la Iglesia como en el mundo, lo mismo en el orden espiritual que en el temporal. Órdenes ambos, que aunque distintos, están íntimamente relacionados en el único propósito de Dios, que es el mismo Dios el que quiere, en Cristo, en la tierra, plenamente en el último día. El seglar, que es al mismo tiempo fiel y ciudadano, debe guiarse en uno y otro orden, siempre y solamente por su conciencia cristiana. La misión de la Iglesia tiene como fin la salvación de los hombres, la cual hay que conseguir con la fe en Cristo y con su gracia. Por tanto, el apostolado de la Iglesia y de todos sus miembros se ordena en primer lugar a manifestar al mundo con palabras y obras el mensaje de Cristo
y a comunicar su gracia. Todo esto se lleva a cabo principalmente por el ministerio de la palabra y de los sacramentos, encomendando de forma especial al clero, y en el que los seglares tienen que desempeñar también un papel de gran importancia para ser cooperadores de la verdad. En este orden, sobre todo, se complementan mutuamente el apostolado seglar y el ministerio pastoral. Son innumerables las ocasiones que tienen los seglares para ejercitar el apostolado de la evangelización y de la santificación. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural tienen eficacia para atraer a los hombres hacia la fe y hacia Dios. Lo avisa el Señor: así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este apostolado, sin embargo, no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apóstol busca ocasiones para anunciar a Cristo con la palabra, ya a los no creyentes para llevarlos a la fe, y a los fieles para instruirlos, confirmarlos y estimularlos a mayor fervor de vida. La caridad de Cristo nos constriñe. En el corazón de todos deben resonar aquellas palabras del apóstol: «Ay de mí si no evangelizo». Mas como en nuestra época se plantean nuevos problemas y se multiplican errores gravísimos que pretenden destruir desde sus cimientos la religión, el orden moral e incluso la sociedad humana, este Santo Concilio exhorta de corazón a los seglares a que cada uno, según las cualidades personales y la formación recibida, cumpla con suma diligencia la parte que le corresponde, según la mente de la Iglesia, en aclarar los principios cristianos, difundirlos y practicarlos certeramente a los problemas de hoy. El plan de Dios sobre el mundo es que los hombres restauren con espíritu de concordia el orden temporal y lo perfeccionen sin cesar. Todo lo que constituye el orden temporal, bienes de la vida y la familia, la cultura, la economía, las artes y las profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales y otras realidades semejantes, así como su evolución y proceso, no son solamente medios para el fin último del hombre, sino que tienen además un valor propio puesto por Dios en ellos. Ya se les considera en sí mismos, ya como parte de todo el orden temporal. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Esta bondad natural de las cosas temporales recibe una dignidad especial por su relación con la persona humana, para cuyo servicio fueron creadas. Plugo finamente a Dios el unificar todas las cosas, tanto naturales como sobrenaturales, en Cristo Jesús, para que Él tenga la primacía sobre todas las cosas. Este destino, sin embargo, no solo no priva al orden temporal de su autonomía, de sus propios fines, leyes, medio e importancia para el bien del hombre, sino que por el contrario, lo perfecciona en su valor y excelencia propia y al mismo tiempo lo adapta a la vocación plena del hombre sobre la tierra. En el decurso de la historia, el uso de los bienes temporales se ha visto desfigurado por graves aberraciones, porque los hombres, tarados por el pecado original, cayeron con frecuencia en muchísimos errores acerca del verdadero Dios, de la naturaleza del hombre y de los principios de la ley moral, de todo lo cual se siguió la corrupción de las costumbres y de las instituciones humanas, y la andó rara conculación de la persona del hombre. Incluso en nuestros días, no pocos, confiando más de lo debido en los progresos de las ciencias naturales y de la técnica, incurren en una especie de idolatría de los bienes materiales, convirtiéndose en siervos más bien que en señores de ellos. Es obligación de toda la Iglesia trabajar para que los hombres se capaciten a fin de establecer rectamente el orden temporal íntegro y ordenarlo hacia Dios por Jesucristo. Toca a los pastores el manifestar claramente los principios sobre el fin de la creación y el uso del mundo,
y prestar los auxilios morales y espirituales para restaurar en Cristo el orden de las realidades temporales. Es preciso, sin embargo, que los seglares acepten como obligación específica suya el restaurar el orden temporal y el actuar directamente y de forma concreta en dicho orden, dirigidos por la luz del Evangelio y la mente de la Iglesia, y movidos por la caridad cristiana. El cooperar como ciudadanos con los demás, con sus conocimientos profesionales y su responsabilidad propia, y el buscar en todas partes y en todo la justicia del reino de Dios. Hay que restaurar el orden temporal de tal forma que, salvando íntegramente sus propias leyes, se ajuste a los principios superiores de la vida cristiana y se mantenga alatado a las variadas circunstancias de lugar, tiempo y nación. Entre las obras de este apostolado sobresale la acción social cristiana, la cual desea el Santo Concilio que se extienda hoy día a todo el ámbito temporal, incluida la cultura. Aquí estoy ya con ustedes. Mando un saludo a Isa Baf, también un saludo muy afectuoso a Sol Alvarado y también, bueno, al padre José Juan, que nos está viendo. También, a la doctora María del Carmen Elizundia Ponce, que nos están viendo en su programa Concilios. Bueno, pues ya escucharon ustedes cómo no es nada más el orden temporal, el orden sobrenatural, el orden del espíritu, sino también el orden temporal, lo que pretende restaurar Jesucristo con la encarnación. Y ese es el papel principal que tenemos los seglares. Los laicos, los seglares principalmente, tenemos la función de dirigir todas las estructuras económicas, administrativas, la cultura en general, la técnica, el arte hacia Dios. Por eso es importante y por eso la obra de evangelización y la obra de Jesucristo no se podría llevar a cabo sin los seglares. A los sacerdotes les corresponde principalmente la transmisión a través de la palabra y de los sacramentos, pero a los laicos nos corresponde con los sacramentos y nuestras obras, además de la palabra, porque también nosotros estamos llamados a enseñar con la palabra de Dios y con el ejemplo, pero además tenemos que restaurar o reorganizar todas las estructuras hacia Dios. Fíjense que hay un misterio de iniquidad muy grande en la historia universal del hombre. A partir del Renacimiento, después del siglo XIII, viene como una decadencia muy grande en lo que es la vida y lo que son las estructuras económicas, políticas y sociales. El Renacimiento se caracteriza principalmente en los siglos XIV y XV después de Cristo por tener un apogeo y volcarse sobre el hombre, es decir, un antropocentrismo. El hombre se coloca en el centro del universo y desplaza a Dios. Aún en el Renacimiento todavía había una gran religiosidad, pero esa religiosidad exalta al hombre, exalta la figura humana, y entonces a partir de este momento del siglo XIV en adelante viene una deconstrucción de las ideas, es decir, se van destruyendo las ideas cristianas católicas, y esto va a alcanzar sus máximos puntos en lo que es lo que llamamos la modernidad a partir del siglo XVII con Descartes, XVIII con Kant, pensadores muy importantes, y XIX con Hegel. Estos pensadores con los empiristas ingleses lo que hacen es organizar todo el pensamiento y luego el mundo, es decir, todas las estructuras económicas, políticas, sociales, administrativas, la cultura en general, el arte, la técnica, al margen de Dios. Y es por eso que ahora, tenemos al mundo en la situación en que se encuentra, una situación muy grave, porque prácticamente Dios está fuera de todas las estructuras humanas, está totalmente fuera. Y como dice el documento, lamentablemente acabamos sirviendo y quedando como esclavizados por la técnica, por la ciencia, que deberían estar a nuestro servicio.
Ha habido grandes descubrimientos, grandes desarrollos científicos y técnicos, no se diga en el área de la biología, de la medicina, de los viajes espaciales, en lo que es en el arte, en la cultura, los medios de comunicación, ni se diga, parece como si ahora todos estuviéramos muy cerca porque podemos tener amigos de cualquier parte del mundo, de la India, de China, de donde sea, a través de las redes sociales, pero fíjense nada más cómo todo esto pues acaba por no tener sentido si no se dirige hacia Dios, si no está correctamente ordenado, porque junto con estos avances y este desarrollo tan grande tecnológico, pues también observamos lamentablemente cómo hay una injusticia social internacional y mundial muy grande y sin precedente. Prácticamente tenemos unos cuantos países que pueden gozar de todos estos desarrollos científicos y tecnológicos cuando más de 3/4 partes del mundo están en la miseria, en la pobreza, en la marginación. ¿Cuántas nos escandalizaríamos si supiéramos cuántas personas tienen acceso en el mundo actual a una, pues por ejemplo, a una computadora, a un celular, por ejemplo, a un celular ya sea de Android o de cualquiera de las que haya? Pues es muy poca la gente comparado con la población mundial, muy poca la gente la que tiene acceso también a los servicios de salud que garanticen pues que pueda tener curación a sus enfermedades o una prevención, ni se diga. Muy pocos los que tienen acceso también a una vivienda digna, conforme a la dignidad humana. Vemos cómo la mayor parte, la gran mayoría, la inmensa mayoría del mundo vive en la pobreza, en la miseria y en la marginación. Y estos avances pues van cada vez haciendo que los más ricos se vuelvan más ricos y sean más pocos y más ricos, y los pobres se hagan cada vez más pobres y además sean mucho más. ¿A qué se deberá esto? Bueno, pues esto se debe a este fenómeno que ya en el Concilio Vaticano II se veía, y lo veían los santos padres del concilio, que era un problema muy grave de organizar el mundo al margen de Dios, de estos sistemas políticos y económicos que son, por un lado, el marxismo, la izquierda, o el socialismo o comunismo que le llaman, y del otro lado el liberalismo, capitalismo, la derecha, o como le suelen llamar, ¿sí? Que es pues dos caras de la misma moneda, que es el materialismo, y que lamentablemente pues ha traído esta situación a nivel mundial muy triste, muy lamentable, porque pues desafortunadamente no hay justicia social. Pues ahí tiene un papel muy importante el laico bautizado, es decir, los seglares, todos los fieles que somos bautizados, somos corresponsables de que esta organización no se lleve a cabo como Dios lo ha planeado para la salvación. Todos los católicos, tanto desde el Papa, los obispos, los cardenales, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes, los religiosos y los seglares, todos tenemos parte de responsabilidad en esta situación. Y es porque todos tenemos como que la religión por un lado y luego las estructuras del mundo van por otro lado, ¿sí? Entonces, nosotros somos unos en la iglesia, escuchamos la palabra de Dios los domingos, algunos van algunos días más entre semana, otros nada más los domingos, algunos fieles bautizados no van más que una vez al año, imagínense nada más, y luego nos vamos a nuestro trabajo y hagan de cuenta que es otra realidad completamente distinta, que no tiene nada que ver absolutamente con lo que dice el Evangelio. Llámese los que son políticos, los que trabajan en una empresa de administrativos, los que trabajan en la educación. En ese momento nos convertimos en relativistas, en constructivistas, en neoliberales, en positivistas, en los que se trabajan en los despachos de derecho. En ese momento, como si fuera otro papel, es una personalidad completamente esquizoide, esquizofrénica, es decir, estamos divididos. Creemos que por un lado es la religiosidad, ir a la iglesia los domingos, cumplir, a lo mejor confesarte de los pecados
que a lo mejor ni son tan graves comparado con este, porque este es gravísimo. Esta omisión y estar colaborando a que sigan desarrollándose estas estructuras de pecado, estas estructuras que son injustas en sí misma. Si es un médico, por ejemplo, practicando abortos en una clínica, por muy legalizados que estén los abortos, sabemos los católicos que eso va contra la ley de Dios, contra la ley natural, y toda clase de aberraciones que cada vez el hombre, a través de organismos incluso internacionales, va haciendo que se comprometan las constituciones civiles de los estados para sacar como leyes, y digo leyes entre comillas, porque la ley es el orden, y ese orden debe estar, para que sea orden, establecido principalmente por la ley natural u ordenado a la ley natural, que es la ley de Dios, que se encuentra en la mente de Dios y que la tiene para el gobierno del mundo. Pero esa ley, bueno, las escuelas de derecho y todo lo que tiene que ver con el orden jurídico, realmente ni siquiera la consideran ni lo más mínimo. Y de ahí que tengamos nosotros pues una escisión, una división, y luego pues claro, el mundo se va desquebrajando. En lugar de llevar a toda la creación hacia Dios, hacia Jesucristo, y ordenar junto con las estructuras culturales, auténticamente culturales, todo hacia Dios, pues acabamos desintegrando a todo, y además explotando la naturaleza irracionalmente, sirviéndonos irracionalmente de ella, devastando todo, acabando con la familia, acabando con la sociedad y acabando con nosotros mismos. Hay que reflexionar en esto, porque estos documentos ya lo veían muy claro, y fíjense, el concilio fue hace alrededor de 50 años. Vamos a una pausa y regresamos. Quiero mandar un saludo muy afectuoso aquí a Armando Bonilla Pérez. Dice buenas tardes, que ve en este momento el programa y es la primera vez que lo ve. Saludos y bienvenido. Bueno, también tengo un saludo para Patricia Ávila, que también nos está viendo ahorita, a Ígera Ría, a Fernando Cuervo, a Norma Joaquín. Muchas gracias por sus saludos. Y bueno, vamos a continuar, porque no sé si escucharon bien ustedes en el documento cómo viene que tenemos la obligación. Fíjense, la obligación, es una obligación del Evangelio, del mismo Cristo, de restaurar todo el orden temporal. Esa es la obligación que tenemos. Y a veces vemos que el hombre se comporta, aún los bautizados, tan bestialmente. A veces no somos conscientes de que somos hijos de Dios y de que como bautizados tenemos todos una misión muy importante que cumplir aquí en este mundo, ¿sí? Y esa misión que tenemos que cumplir es, pues, principalmente santificar todo, dirigir toda la creación, toda la naturaleza y todo hacia Dios, es decir, hacia su fin que le es propio. Realizamos cada acción. Bueno, ya no se digan los sistemas políticos, económicos, la cultura en general, que escuchamos la palabra cultura y pocas veces sabemos lo que realmente es la cultura. La cultura, cultivo, cultivar, culto, viene de cultivar, es todo aquello que el hombre hace, que produce, que transforma, pero que lo perfecciona al hombre y que perfecciona su entorno. Hay cosas que yo me pregunto si son perfeccionadoras del hombre y del entorno, o si son realmente a lo mejor degradantes para el hombre y para el entorno, e incluso se venden esas cosas como si fueran productos, entre comillas, culturales. Pensemos en tantas cosas tan aberrantes, en tantas empresas y tantas instituciones que van en contra del orden establecido por Dios, de diversiones, incluso deportes y juegos como peleas de perros, de gallos y otras cosas más, que yo digo, verdaderamente eso será un deporte, verdaderamente eso será cultural, porque como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad respecto a la naturaleza. Les decía, no hay que pensar que nosotros estamos llamados a ser ángeles y que nos vamos a desentender de todo lo que es el mundo material, porque justo Cristo lo que nos vino a enseñar es que Él recuperó su cuerpo, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a seguir siendo humanos y vamos a estar en cuerpo y alma. Y por eso no nada más el hombre quedó afectado por el pecado de Adán y Eva, sino como lo dice la misma Sagrada Escritura, toda la creación gime
con dolores de parto, esperando la redención. Eso quiere decir que cada cosa en su orden va a ser restablecida por Dios en su orden, es decir, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y el hombre. Pero el hombre, que es al que se ordenan todos los demás que están por debajo de él, es el que tiene con su inteligencia y con su voluntad de tratar de llevar al máximo orden, a la máxima perfección, todo aquello que se hizo para estar a su servicio y para que Él se enseñoree sobre las demás cosas. Pero ese señorío tiene que ser algo racional, tiene que haber una economía que distribuya adecuadamente los bienes materiales y que no se limite esa economía exclusivamente al dinero o a lo material, sino que sea una verdadera economía de la salvación, que administre también los bienes espirituales y que reconozca un orden objetivo en la naturaleza en donde los bienes materiales están, que son exclusivamente inertes, están ordenados a la vida, y la vida vegetativa a la sensitiva, y la sensitiva a la racional, y dentro de lo racional, lo espiritual. Los valores espirituales son los más altos. Mientras no tengamos una economía o sistemas económicos y políticos que respeten este orden objetivo establecido por Dios en las cosas, pues vamos a seguir destruyendo todo lo que nos rodea y destruyéndonos a nosotros mismos. Vean los niveles de devastación ambiental y de destrucción que tenemos en la actualidad. Vean la situación social y cultural como está. Me pregunto si muchas de las obras que nosotros vemos como rayones en la calle y como tanta porquería, tanta basura, tanto tiradero, tantas cosas que son tan antinaturales, tan grotescas, como por ejemplo grafitearse el cuerpo o tatuarse, como hacerse mutilaciones en el cuerpo. ¿Será todo eso, me pregunto, realmente algo que dignifique al hombre? ¿Será algo realmente cultural? ¿O estamos abusando de la palabra cultura, aplicándosela a cualquier porquería, a cualquier cosa? ¿Todo por qué? Porque vivimos en un retroceso, porque vivir al margen de Dios no puede ser nunca, en ninguno de los casos, un auténtico desarrollo ni un auténtico progreso. Yo sé que algunos de ustedes me pensarán, bueno, hay cosas muy positivas porque hay adelantos científicos, hay adelantos tecnológicos. Sí, sí los hay, y hay que reconocer que muchos, y la mayoría muchos, vivimos gracias a esos adelantos, a la medicina, a la ciencia, pero no hay que perder de vista que si no ordenamos todo eso correctamente hacia Dios, si no se distribuye eso de una manera justa, equitativa, subsidiariamente, es decir, dándole a cada quien lo que le corresponde, como es en justicia, y más aún, como lo decía el documento, más aún, más allá de lo que la justicia exige, porque nosotros además nos tenemos que regir por otro elemento muy importante, que es el de la caridad, el amor. La ley del amor es la que debe regir el orden de los católicos, de los cristianos, y esa caridad exige mucho, porque es un amor que no es un amor corporal, que no es un amor sensible. Fíjense nada más la esclavitud, cómo nos ha esclavizado esto, ¿verdad? Que si no eres joven, que si no eres, no tienes las características de los estándares de moda, eres marginado, eres rechazado. ¿Todo por qué? Por un desorden muy grande, cuando los bienes espirituales son los más altos bienes, y cuando nosotros debemos fundar nuestro amor no en las cosas sensibles ni en la apariencia, sino en los valores más profundos del hombre, que es el amor de caridad. La caridad, acuérdense, para que sea verdadero amor de caridad, es un don, una virtud sobrenatural infusa que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, y por lo tanto a su orden establecido, al orden establecido por Dios. Eso es lo que tenemos que amar primero, y luego a nosotros mismos y al prójimo como Dios nos ama. Yo me pregunto si alguien que invita a colaborar a un trabajo o a un proyecto, o que alguien que se dedica
o que tiene un amigo y que le invita a todas estas cosas que van en contra del orden establecido por Dios, ya no se diga de un matrimonio, por ejemplo. A veces los matrimonios, en lugar de fundar su amor en la caridad, se utilizan mutuamente y acaban degradando la relación al punto de que incluso se invitan a hacer cosas que van en contra de la ley natural y del orden establecido por Dios. ¿Será eso verdadero amor? Alguien que en lugar de que busque tu salvación, lo que busca es que te alejes de Dios, que no te ordenes conforme a la ley natural que Dios ha establecido, a sus mandamientos, a la ley de Dios, pues eso no puede ser realmente amor ni amistad. Y por eso esas relaciones, tanto de amistades como de noviazgos e incluso de matrimonios, acaban por fracasar, por destruirse. Veamos cuántas familias están destruidas a 50 años del concilio. Ha aumentado el índice de separaciones y luego de nuevas nupcias con una segunda y tercera persona, teniendo hijos con unos y con otros. Eso es como lo que equivale al cáncer, a unas células que se hacen cancerosas y que se empiezan a reproducir mal, porque en lugar de ser papá, mamá y unos hijos, acaba siendo un papá, luego con otra señora, o otra mamá con otro señor, y luego con otros hijos, y todo eso va trayendo una destrucción, una devastación social tremenda. Las personas que ahora son la gran mayoría, pues a la actualidad, que se encuentran en estos estados irregulares, tienen que ver cómo hacen para que sus hijos logren esa integridad psicológica, moral, a la vida normal, para poder restaurar la sociedad, porque de otra manera pues vamos a la destrucción así como vamos. Vamos a ver otro material en donde avanza un poquito más sobre este capítulo segundo de este decreto sobre el apostolado de los seglares del Concilio Vaticano II. Veamos el material. El capítulo segundo del decreto sobre el apostolado de los seglares, Apostolicam Actuositatem, del Concilio Vaticano II, continúa a partir del número 9, afirmando textualmente que todo ejercicio de apostolado tiene su origen y su fuerza en la caridad, pero hay algunas obras que por su propia naturaleza ofrecen especial actitud para convertirse en expresión viva de esa caridad. Cristo nuestro Señor quiso que fueran prueba de su misión mesiánica. El mandamiento supremo de la ley es amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a sí mismo. Cristo hizo suyo este mandamiento del amor al prójimo y lo enriqueció con su nuevo sentido al querer identificarse él mismo con los hermanos como objeto único de la caridad, diciendo: «Cuantas veces hiciste eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hiciste». Cristo, pues, al asumir la naturaleza humana, unió así con cierta solidaridad sobrenatural a todo el género humano como una sola familia y estableció la caridad como distintivo de sus discípulos con estas palabras: «En esto conocerán a todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos con otros». En sus comienzos, la Santa Iglesia, uniendo el ágape a la cena eucarística, se manifestaba toda entera, unida en torno a Cristo, por el vínculo de la caridad. Así, en todo tiempo, se hace reconocer por este distintivo del amor, y al paso que se goza con las iniciativas de los demás, reivindica para así las obras de caridad como deber y derecho propio que no puede enajenar, por lo cual la misericordia para con los necesitados y los enfermos y las llamadas obras de caridad y de ayuda mutua para aliviar todas las necesidades humanas son consideradas por la Iglesia con singular honor. Estas actividades y estas obras se han hecho hoy día mucho más urgentes y universales, porque con el progreso de los medios de comunicación se han acortado en cierto modo las distancias entre los hombres, y los habitantes de todo el mundo se han convertido en algo así como miembros de una sola familia. La acción caritativa puede y debe abarcar hoy a todos los hombres y todas las necesidades. Donde quiera que haya hombres carentes de alimento, vestido, vivienda, medicinas,
trabajo, instrucción, medios necesarios para llevar una vida verdaderamente humana, o afligidos por la desgracia o por la falta de salud, o sufriendo en el desierto o la cárcel, allí debe buscarlos y encontrarlos la caridad cristiana, consolarlos con diligente cuidado y ayudarles con la prestación de auxilios. Esta obligación se impone ante todo a los hombres y a los pueblos que viven en la prosperidad. Para que este ejercicio de la caridad sea verdaderamente irreprochable y aparezca como tal, es necesario ver en el prójimo la imagen de Dios, según la cual a Cristo Jesús, a quien en realidad se ofrece lo que se da al necesitado, respetar con máxima delicadeza la libertad y la dignidad de la persona que recibe el auxilio. No manchar la pureza de intención con cualquier interés de la propia utilidad o con el afán de dominar, cumplir antes que nada las exigencias de la justicia para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe dar por razón de justicia. Suprimir las causas y no solo los efectos de los males y organizar los auxilios de tal forma que quienes lo reciben se vayan liberando poco a poco de la dependencia externa y se vayan bastando por sí mismos. Aprecien mucho, por consiguiente, los seglares y ayuden en la medida de sus posibilidades a las obras de caridad y a las organizaciones asistenciales, privadas o públicas, incluso las internacionales, con las que se hace llegar a los hombres y a todos los pueblos necesitados un auxilio eficaz, cooperando en esto con todos los hombres de buena voluntad. Quiero mandar aquí un saludo a Nelson Arce, desde Argentina, nos manda un saludo, que está viendo el programa. Yo también le mando un saludo a nuestros amigos de Argentina, incluyendo a Nelson, y también a nuestros amigos de Colombia, de Venezuela, de Panamá, que también tenemos aquí varios amigos de estos países, de Chile incluso también, a Fernando Tor también un saludo muy afectuoso, a Flavio Baltázar, a Manuel Gracián también un saludo muy afectuoso. Bueno, pues ven ustedes cómo este documento es muy claro y cómo a 50 años del concilio, porque esto se escribió hace 50 años, un poco más, ya vamos alrededor de los 50 años, y hemos ido exactamente en el sentido contrario. Pensemos en la gran responsabilidad que tienen los países ricos, los países, como dice el documento, que gozan de grandes recursos con respecto a todo el mundo. Y ha sucedido exactamente lo que no quería el concilio y lo que no está establecido en el plan de Dios. Cada vez se hacen más ricos estos países, cada vez atesoran más fuentes de riqueza, como son, por ejemplo, el petróleo y la tecnología, la ciencia, y la utilizan para ellos y para empobrecer a los demás. Piensen qué son las maquiladoras, si no son realmente simplemente mano de obra esclava, ¿sí? En países en donde mano de obra que no podrían pagar en sus países por las leyes que hay, se las pagan a otros países que, como se encuentran en la miseria y en la pobreza, abusan de esta situación y haciendo que las personas pues trabajen por menos sueldo, exploten sus recursos naturales, su mano de obra esclava, y después todavía, por si fuera poco, les venden esos productos más caros, ¿sí? En porcentajes mucho más caros, simplemente por tener las patentes, por tener la tecnología, la ciencia, que también cuesta, obviamente, pero que no puede ser justa si estos países viven en la pobreza, en la miseria, en la marginación. Si nosotros analizáramos la curva de salarios que hay a nivel mundial, veremos que el promedio de salario, por ejemplo, en países como México y Latinoamérica, es de unos $400 al mes. Imagínense nada más, cuando hay personas que ganan millones. Y bueno, pues eso es una injusticia. Todo esto viene dado por estructuras que son completamente injustas y que nosotros, los laicos, los seglares, tenemos que ser muy conscientes de que como católicos tenemos que ingeniárnoslas para que haya justicia, para vivir la auténtica caridad y para que las cosas se muevan
cada quien en su orden y desde su lugar, porque no es lo mismo a lo mejor un director de una empresa, a lo mejor el de las Naciones Unidas o qué sé yo, ¿no? Que a lo mejor una persona como un profesor o una ama de casa o un profesionista, pero cada quien en su lugar tiene que buscar evangelizar, porque esa es la forma como se pueden revertir estos problemas. Bueno, pues es así como estamos llegando al final del programa. Hay que reflexionar sobre estos puntos, hay que profundizar un poco más sobre lo que es la virtud sobrenatural infusa de la caridad y cuál es el verdadero amor que debemos tener los católicos para que realmente contribuyamos con la obra restauradora de todo el orden temporal y a la salvación de todos los hombres, que es la misión y la finalidad que Dios tiene para nosotros. Bueno, pues muchas gracias por su atención y sigan ustedes con María Visión, que siempre tiene cosas que ofrecerle, cosas interesantes, cosas muy saludables y buenas para su espíritu. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.